Hola chicos, buenas tardes. Espero que estén bien, que todo vaya en orden este día, que Dios los bendiga siempre. Decidí hacer esta clase de esta manera para poder aprovechar de mostrarles algunas pinturas que tienen que ver con los movimientos literarios que ustedes ya vieron en la hoja de actividades. Así que voy a tratar de que sea lo más corto para que no estén tanto tiempo viendo el video, pero que pueda ser claro para ustedes. Vamos a denominar a esta clase Cosmovisión, porque eso es lo que vamos a ir estudiando en cada uno de los movimientos literarios, que es una cosmovisión. Y entonces vamos a ver aquí la relación entre la literatura y la pintura. Recuerden que para la actividad ustedes tienen que elaborar una pintura o una escultura. Ustedes van a decidir qué hacer. Acá yo he puesto las indicaciones de la pintura. No he puesto las indicaciones de la escultura porque puede ser bastante diversas. Usted puede decidir cómo hacerlo. Pero en la pintura sí le voy a pedir que sea una Canva mediana. Ahí está el tamaño, que es el tamaño normal de la Canva que hemos comprado, la mediana, no la pequeña. La pequeña la trabajamos en séptimo grado. ¿Cuáles son las indicaciones que yo le doy? Número uno, estudie el movimiento artístico que le corresponde para tener idea de qué pintar. ¿Cómo así, profe? Lo que sucede es que yo les voy a asignar, lo vamos a hacer al azar. Yo voy a poner un documento, qué movimiento artístico le tocó a usted de estos, mire, de los que están acá, que es época clásica, Edad Media, Renacimiento, Romanticismo, Realismo, Existencialismo o pintura salvadoreña. Entonces, uno de esos 7 le va a corresponder hacer a usted. Entonces, ahí dice la indicación, estudie el movimiento para que tenga idea sobre qué pintar. Número 2, a continuación, es decir, lo que vamos a explicar ahorita, son ideas de las cosas que podrían realizar para cada movimiento. Pero ustedes, por ejemplo, pueden después de ver esta clase, googlear más sobre el movimiento literario, el artístico, y usted decirme después, profe, mire, fíjese que tengo esta idea y pues me la presenta y la probamos. Y pueden escribir o enviar imágenes para consultarme antes de la fecha de entrega, que es el martes. Bueno, ya les expliqué entonces que vamos a ver una cronología de los movimientos literarios desde la época clásica, por ahí el 7 antes de Cristo, hasta el existencialismo, los años 1960 por ahí, después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego vamos a ver pintura salvadoreña. Pero bien, siempre, y hoy lo decía en clase, estoy grabando eso un 31 de marzo, hoy decía en clase con el noveno B, que a veces ustedes me preguntan cuál es la relación de lo que estamos realizando con la materia. Entonces puse ahí pintura y literatura. La primera definición que pongo es la definición de cosmovisión para que podamos hacer esa relación. Dice, el ser humano tiene una cosmovisión. ¿Qué es eso? Una serie de ideas, perspectivas, creencias, etcétera, sobre el mundo que le rodea. Esa cosmovisión lo abarca todo: teología, filosofía, literatura, arte, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión y mientras iba el tiempo transcurriendo, cada sociedad fue formando una cosmovisión. Se fue formando a través de diferentes factores. Se fue desarrollando y a medida que se iba desarrollando, también se iban cambiando las cosmovisiones y se iban insertando otros tipos de pensamiento. Número dos, el desarrollo de las ideas, cosmovisiones del ser humano se pueden agrupar por movimientos artísticos o movimientos literarios. Es decir, estas formas de pensar que iba teniendo la gente comienzan a ser similares y entonces nosotros podemos agrupar, decir, digamos, por decir algo, desde el año 100 al año 200 la gente pensaba esto acerca del arte, pero del año 250 al año 300 la gente cambió su idea acerca del arte. Y como podemos agruparlo de esa manera, a estas agrupaciones es a lo que le denominamos movimientos artísticos o movimientos literarios, tipos de pensamiento que ocurrieron en periodos de tiempo específicos. Estos movimientos, sigo leyendo ahí, son etapas donde el ser humano, debido a su cosmovisión, consideraba que el arte y la literatura debían de ser de cierta forma. Es decir, cada época, cada momento que iba desarrollando el ser humano su pensamiento, decían, ah, no, no, el arte debe ser de esta manera. Y con arte, chicos, acá quiero que ustedes entiendan,
varias cosas por arte. Literatura es arte, música es arte, las artes plásticas es arte. Entonces ellos decían, el arte debe ser de esta manera. ¿Por qué? Ah, porque el arte es esto y esto y lo otro, decía esta época. Pero luego la otra época decía, no, 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 el arte debe ser de esta manera, debido a su forma de pensar. Entonces, estas agrupaciones son lo que denominamos movimientos artísticos, movimientos literarios, porque iban, de acuerdo a sus ideas, sosteniendo ciertas similitudes. Iniciamos con la época clásica, inicia en el siglo 7 antes de Cristo y finaliza por ahí en el siglo 3 después de Cristo. En la época clásica, la cosmovisión, es decir, los pensamientos, ideas, creencias, filosofía, teología, estaba centrada en la mitología, tanto de Grecia como de Roma. Ahora bien, eh, estos tigres tenían la creencia de que los dioses habían creado el mundo, como su mitología decía, y los dioses habían creado un mundo ordenado, un mundo preciso, un mundo perfecto. Ellos decían que en tanto el ser humano hiciera un arte que imitara la naturaleza, entonces el arte iba a ser bello. ¿Cómo así? Ellos decían, los dioses crearon un universo ordenado y perfecto. Y como es ordenado y perfecto, entonces el universo es bello, la naturaleza es bella. Por eso nosotros al contemplar la naturaleza le vemos belleza. Y ellos decían, el arte debe servir para lo mismo. El arte debe servir para crear ese sentimiento de belleza en el corazón, en la mente. ¿Cómo hacemos que el arte sea bello? Ah, en tanto que imite la naturaleza. Si hacemos que nuestro arte imite la naturaleza, va a ser un arte bello. Entonces comenzaron a pensar allí en una belleza idealizada, en una perfección y armonía, en todo lo que hacían, en literatura, artes plásticas, en teatro, etcétera. Todo tenía que tener un orden. Pero también vean, esas son algunas imágenes. Esto que tenía aquí era cómo tenían pensada la arquitectura en Roma. Eso es en Grecia. Y si se dan cuenta, tenía esta idea de orden, de perfección, de magnificencia, etcétera, así de cosas grandes. Pero también había una idea acerca de la guerra. En ese tiempo, Grecia y Roma tenían muchos enfrentamientos bélicos, entonces el arte también servía para representar esas batallas. La mitología de estas dos culturas tenía que ver mucho con las guerras entre dioses, etcétera. Entonces también el arte era bello, era bueno, era útil si representaba la gloria de la guerra. Acá, la imagen que tenemos por acá dice idealización de la guerra y la fuerza. Son los primeros que crean el gimnasio porque el cuerpo tiene que ser perfecto, tiene que parecerse a los dioses, los cuerpos fuertes sirven para la guerra, etc. También se presenta el tema del destino, como estudiamos en Edipo Rey, y las ideas sobre el bien y el mal. Profe, entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Si usted le tocó la época clásica, por ejemplo, cualquier pintura que usted se imagine en la que se pueda aplicar cualquiera de estos conceptos y orientado a la época clásica, entonces va a poder realizar de esas pinturas. Yo tengo aquí algunas imágenes, por ejemplo, podemos dibujar estas construcciones arquitectónicas que representan orden, etcétera, o podemos, si quieren imitar alguna de las pinturas de la época clásica, no pasa nada, o ustedes hacer nuevas ideas con esos conceptos. Ahí tenemos por ejemplo, esculturas de hombres fuertes, de hombres alabados por sus proezas en la guerra. En la imagen de en medio es un estudio, eh, no recuerdo si de pintura o de dibujo, que en ese tiempo comenzaban a estudiar cómo hacer un dibujo con perspectiva. Entonces tenemos esos elementos. Y podemos también dibujar cosas alusivas a esa época. Por ejemplo, estas jarras que se han encontrado en arqueología y ustedes pueden ir buscando más. Podemos hacer pinturas sobre obras. Por ejemplo, si usted quiere hacer una pintura sobre Edipo Rey, que es de esa época, o sobre Antígona, pues también estaría chévere. Si se dan cuenta, aquí es Edipo Rey es el señor de sombrero con barbita y el que está enfrente de él es la esfinge ahí dibujada. Yo les mentiría, pero investiguenlo. Esta es un jarrón, si no me equivoco,
que se encontró en la arqueología, pero les mentiría de qué año es. No sé si es de la época clásica, pero si es de la época clásica, pues sería bastante interesante, porque ellos ya mismo estaban pintando al Edipo Rey. ¿Qué pasó después de esa época? Dijimos que es del siglo 7 al siglo 3 después de Cristo. Aparece la Edad Media. En la Edad Media, lo que va a ser determinante es esto. 3 de Cristo, termina la época clásica, había comenzado en el primero después de Cristo el movimiento cristiano. Y el movimiento cristiano lo voy a explicar en otra clase más detenidamente, pero comenzó a avanzar de Jerusalén hasta convertir a los emperadores romanos y como Roma había conquistado todo el mundo en aquel tiempo, cuando los emperadores se convirtieron al cristianismo en la religión del Estado. Entonces, en esta época que denominamos la Edad Media, que va del 3 después de Cristo hasta el 15 después de Cristo, la cosmovisión estaba centrada en el cristianismo. Esa es la clave. Y se representaban temas como la Biblia como la revelación de Dios, los valores cristianos y el arte debía servir para comunicar el evangelio. ¿Se dan cuenta? En la época clásica tenían una cosmovisión, una idea sobre cómo debía ser el arte. Pero luego cambia esa idea. ¿Por qué cambia? Cambia por los sucesos. Comienza un movimiento que lo transforma todo en la sociedad y hace que la sociedad comience a ser mejor de lo que era. También lo explicamos en alguna otra clase con más detenimiento, pero ese cambio de sucesos, de paradigma, hace que la mente de la gente vaya cambiando y digan, no, ¿saben qué? El arte debe representar eh, el Evangelio, las verdades de Dios, porque las verdades de Dios son bellas, porque las verdades de Dios nos dan vida, entonces el arte debe representar eso. Además, en este tiempo también el arte era utilizado para enseñarle a la gente. La gente no podía leer, no podía escribir y entonces decían, bueno, hay que evangelizar a la gente, ¿cómo hacemos? Hagámoslo a través del arte. En ese tiempo, como ustedes ya se imaginan, todavía estaban los reyes, estos emperadores romanos, los reyes que quedaban en esas naciones que iban naciendo. Entonces también había representación del rey, los sacerdotes, todo ese tipo de cosas. Aquí estamos viendo una imagen de la Edad Media propiamente. Y aquí estamos viendo otras imágenes que hacen referencia, a otros sucesos. Si se dan cuenta, en la época clásica había elementos de la guerra. Profe, si en la Edad Media del cristianismo ya no va a haber elementos de la guerra. No, todavía va a haber. Acá se va a cambiar por caballeros. Caballeros que andan en la lucha para derribar a las falsas religiones, sobre todo al Islam, por ejemplo. Entonces van a haber historias bien interesantes. Para mí, personalmente, chicos, aunque esta es una clase, yo no tendría que dar mi opinión, pero para mí las obras de literatura que más me llaman la atención son de la Edad Media, porque hay dragones, monstruos, caballeros. Estos caballeros siempre están tratando de ganarse el amor de una dama, entonces para ganarse el amor de la dama van luchando, van demostrando que son cristianos. Todos estos guerreros son cristianos, tienen valores cristianos, el honor, la lealtad, el respeto a las mujeres, etcétera. Hay varias obras, por ejemplo, Amadís de Gaula, hay otra que se me olvida ahorita, el poema del mío Cid, y Beowulf, por ejemplo, guerreros que van ahí por el mundo conquistando reinos, salvando, libertando, peleando contra dragones. Si les toca la Edad Media, puede hacer cualquiera de esas escenas. Veamos más imágenes de las que tengo acá. Tenemos aquí, eh, déjenme revisar bien para no mentir que estamos viendo. Reyes, sacerdotes, si se dan cuenta, tienen esta rueda alrededor que en ese tiempo significaba espiritualidad o santidad o los santos, porque en ese tiempo pues había una parte de la iglesia que comenzaba a crear santos de las personas. Ven ahí el de la izquierda me parece que tiene una corona, el del centro tiene un estandarte que si ustedes se dan cuenta es la cruz y que representaba algo que pasó en ese periodo, que lo vamos a estudiar más adelante también en clase. Podemos hacer representaciones de la guerra, pero de la guerra no cualquier guerra, chicos. Tiene que ser guerra entre caballeros cristianos y el Islam. Eran las guerras que se daban en ese tiempo. Me parece que hay varias películas. Si se dan cuenta, allá atrás está el mismo estandarte que vimos en la imagen, esa cruz, porque hay una historia ahí con esa cruz.
si le toca este periodo, va a ser bastante interesante y usted puede desarrollar mucho. ¿Qué pasó? Este periodo duró, si decimos del 3 al 15, duró aproximadamente 12 siglos, o sea, por ahí como 1200, 1300 años. Fue bastante. Al final de este periodo, la iglesia comenzó, digamos, a aprovecharse de la gente no podía leer, no podía escribir. Ustedes ya han escuchado esas historias de que la gente era engañada. Y entonces surgió el siguiente periodo, que surge dentro de la misma iglesia cristiana, surge una idea de que hay que volcarse a la razón. Decían, la Biblia como revelación de Dios, amén, pero Dios nos ha dado un razonamiento para que entendamos la Biblia. Entonces ellos decían como hay que leer la Biblia desde sus escritos originales, por eso Martín Lutero traduce, antes la gente no podía leer ni escribir y las Biblias que estaban en los monasterios, digamos, o en las iglesias eran en latín. Entonces los reformadores, digamos, el nacimiento de la iglesia evangélica comienza a traducir estas Biblias en latín para el lenguaje del pueblo, para que el pueblo pudiera saber utilizar su razonamiento para escuchar lo que Dios decía. Y nace un periodo que se denomina el Renacimiento. Se denomina el Renacimiento porque más adelante, vean cómo van cambiando las cosmovisiones. Ahí estamos viendo formas de pensar, formas de entender el arte, la literatura, la teología, la filosofía, etcétera. Las relaciones entre uno y otro van cambiando debido a los sucesos, debido a las diferentes situaciones. Se llama Renacimiento porque aquí la idea de algunos pensadores era que querían regresar a la época clásica, regresar a esos ideales, regresar a esas ideas de orden, de pensamiento racional, etcétera. Este va desde el siglo XV después de Cristo al siglo XVII después de Cristo. La cosmovisión estaba centrada, perdón, en regresar a la tradición greco-latina, la que vimos en la época clásica. ¿Cuáles son algunos de sus elementos de su cosmovisión? Número uno, descubrimiento de la ciencia. A mí me gusta mucho ese tema porque me gusta decir en este momento de que la ciencia, el descubrimiento de la ciencia moderna no nace con los ateos, gente, nace con los cristianos. Los cristianos dicen, Dios ha creado un orden en el universo. El orden se puede estudiar. Vean, algo similar a lo que decían los de la época clásica, ¿verdad? Con respecto al arte. Ellos decían, si hay orden, se puede estudiar. Entonces vamos a estudiar la creación de Dios. Y ellos mismos fueron los que dieron nacimiento a la ciencia, porque la ciencia en ese periodo, cuando todavía los ateos no habían comenzado a negar la existencia de Dios, etcétera, la ciencia era positiva y servía para ayudar a la humanidad. Hay una mezcla entonces del arte más la razón, más la ciencia, más la técnica. Entonces comienza a ser un, un movimiento artístico, pero mezclado con razonamiento. Y esto va a producir un arte bien interesante. Ya vamos a ver algunas imágenes. Vamos a regresar a la época clásica y por lo tanto vamos a regresar a las ideas de orden. Si se dan cuenta, en la Edad Media, acá importaba lo pictográfico, lo que se representaba, no mucho las ideas de orden, perfección. Pero en el Renacimiento, como quería volverse a la época clásica, vamos a ver pinturas como esta. Una no sé cómo puedo decir yo, una masterclass de técnica, de elementos, de abundancia, de un pintado más realista, más tratando de parecerse a la realidad. Aquí, honestamente, yo no les voy a mentir porque arte no es mi especialidad. Yo no conozco cuál es el origen de la imagen que estamos viendo. Yo la elegí para que ustedes pudieran ver la diferencia en cómo va cambiando eh, esta concepción acerca de arte. Tenemos el Renacimiento, la creación de esto es una iglesia católica que se llama la Capilla Sixtina y vean en ese tiempo la obra de arte no sé también quién es el artista, y estamos viendo, chicos, el techo. Eso está hecho en el techo en esta época. Y la cantidad de dibujos, las formas, la perfección, etcétera. En esta época, para mí, en términos de arte, que como acabo de decir, perdón, yo no soy especialista acá, para mí es una de las épocas en términos de arte
más, más precisa en la técnica. Tenemos las siguientes imágenes, por ejemplo, siempre va a haber representación de lo divino, de las representaciones del Evangelio, etcétera, porque siempre va a haber esta idea más el tema de la razón. El que vemos al centro, por ejemplo, es una escultura de David, y en esa escultura hay un gran estudio de la anatomía. Hay, por ejemplo, se hizo hace un par de años famoso un meme, no un meme, perdón, una publicación en Facebook que decía que en esta escultura hay un músculo del ser humano que, que hasta en la actualidad sabemos que ese músculo está ahí, pero que este escultor lo había puesto de tanto estudiar el cuerpo humano para hacer sus esculturas. Entonces, al final de esta época, en el siglo XVII, ya la razón se había vuelto tan radical al punto de convertirse en lo contrario, en volverse a una razón tan exagerada que no se podía pensar nada fuera de esos límites. Lo vamos a estudiar en clase algún día. Pero aparecieron los otros, los románticos. Los románticos, si puedo, chicos, comienzan a arruinar un poquito la escena del mundo. Siglo XIX, van desde el siglo, ya vimos ahí, 17 cuando termina el Renacimiento, al siglo XIX después de Cristo. Los románticos vienen con una idea, están cansados de los renacentistas, están cansados de la razón, están cansados de la ciencia. Los románticos dicen, necesitamos libertad, necesitamos sentirnos bien, porque si hacemos una sociedad que se sienta libre y que se sienta bien, vamos a tener una sociedad fuerte y la sociedad se está destruyendo, dice el romántico. Pero se está destruyendo porque nos hemos olvidado que el ser humano no solamente es razón, el ser humano también es sentimiento. Pero al final van a tirar todo y van a decir, no importa el razonamiento, importa solamente los sentimientos, la libertad. La cosmovisión en este periodo se centraba en conseguir la libertad a través de las pasiones. Esa era la idea. Entonces el arte se va a traducir, el arte debía ser algo que me hiciera sentir libre o que me ayudara a alcanzar esa libertad. Por lo tanto, tenía que tener completamente la obra artística llena de sentimiento, de pasión, porque la pasión me lleva a la libertad, porque fluir en mis sentimientos, decía el romántico, por eso les digo que comienzan a arruinar la escena del mundo. eh, si dejo correr mis emociones, decían ellos, me voy a sentir completamente libre. Eso deja varias cosas. En primer lugar, una inseguridad existencial. Los románticos se comienzan a dar cuenta que por más que se entreguen a los placeres, a la pasión, no logran satisfacer ese tema de la libertad, entonces se sienten inseguros de su existencia. Aquí comienza un poquito los temas de la angustia, que más adelante los vamos a ver a, a completud. Hay una búsqueda de sí mismo a través de las pasiones. El romántico es el primero que comienza en la sociedad diciéndose, me voy a buscar a mí mismo, me voy a encontrar a mí mismo. Y hay un predominio de los sentimientos sobre la razón. Ahora, el romántico, y que no está aquí escrito, y que es esta imagen que se ve ahí, el romántico cree que esa libertad se construye a través de romper toda la tradición de la ciencia y la razón y volver a la naturaleza. Él dice, la naturaleza nos da esa sensación de cuando éramos salvajes y cuando no había razón, y cuando no había razón éramos más felices, más alegres. Entonces las obras románticas están bastante cargadas de elementos de naturaleza, de la naturaleza, de los elementos indígenas incluso, porque decían, los indígenas son los hombres verdaderamente libres. De hecho, aquí surge una pedagogía que está centrada en que el niño explore la naturaleza y que a través de esa curiosidad vaya aprendiendo. Una de las imágenes más famosas que ilustran el romanticismo es esta, un hombre frente a un elemento, ante una montaña ahí natural, está viéndolo, pero se siente inseguro, se siente incómodo porque todavía no se encuentra. Vean la siguiente imagen. Acá, si se dan cuenta, hay una pintura, hay una especie de barco, está interesante, hay una especie de sol ahí, pero ¿qué hace falta aquí? Déjenme regresar acá. Aquí hay una sensación de orden, de todos los elementos puestos en su sitio. Aquí hay una sensación de más libertad, más expresividad, porque el romanticismo quería y después comienza a ser más libre en sus creaciones artísticas. Aparece, chicos, después
Hay unos que comienzan a quejarse de que los románticos demasiado concentrados en los sentimientos, comienzan a haber un montón de problemas después del romanticismo en realidad y aparecen los otros señores, los realistas. El realismo va desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Los realistas básicamente se levantan contra los románticos y les dicen, hey chicos, ya cállense de los sentimientos, ya está, ya, no nos llevó a nada, no nos llevó a la libertad, nos llevó a la guerra, nos llevó a esto y lo otro. Entonces los realistas dicen, el arte no puede ser eso. Entonces, ¿de qué va a ser el arte realista? La cosmovisión estaba centrada en la realidad material o social. Era arte todo aquello que reflejaba la sociedad tal como era o que reflejaba al mundo tal como era. Vean, tres cositas ahí. Reaccionan ante lo subjetivo de los románticos. Los románticos pensando ahí en lo subjetivo, en sus propios sentimientos todo el rato, los realistas dicen, no, no importa lo subjetivo, importa lo objetivo, lo que es real. Eh, Hay una rigurosidad al observar la realidad. Entonces, esto ocurre tanto en literatura. En literatura, por ejemplo, se comienzan a escribir obras psicológicas, donde se comienzan a explorar cómo es la psicología de las personas. Entonces, había una observación fija en la realidad, cómo era el ser humano. Y en estas obras literarias se buscaba mostrar los problemas de la sociedad. Es famosa las obras de Charles Dickens en esta época, donde habían representaciones de huérfanos. Antes, hasta esta época, no habían representaciones de huérfanos como protagonistas de la literatura, pero en el realista sí, en el realismo sí, porque lo que se busca es que el arte refleje las condiciones sociales, para que el arte sirva para liberar a los pueblos. En la pintura, la pintura debe de tratar de imitar la naturaleza tal como es, pero, pero no como en el pasado, de que porque se creía que esto imitaba a los dioses, sino porque decían, la pintura debe de transmitirnos aquello que es real. En esta época comienza a crecer la industria, eso deja a las sociedades bastante erosionadas y por eso hay problemas sociales y por eso quieren representar eso los realistas. Tenemos pinturas como estas que, les repito, yo no soy especialista en pintura, pero he leído por ahí que lo que trataban de captar era la realidad como tal, pero era la impresión que causa esa realidad cuando uno la ve. Entonces aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, estas flores que no están completamente definidas, pero que da esa sensación de cómo uno lo experimenta con el viento, etcétera. Aquí tenemos otra pintura de esta época que igual, si se dan cuenta, no está completamente definido, ordenado el dibujo ahí, pero está causando esta sensación de realidad. ¿Qué pasa? Más tarde en clases voy a contarles que en esta época nace el ateísmo y por haber nacido el ateísmo en esta época, eh, se cae completamente la estructura de la sociedad. Yo lo explico con más detenimiento en clase. Ahora, en este periodo aparece cuando finaliza el periodo del realismo en el siglo XX. El realismo finaliza con dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, y nace el siguiente movimiento artístico, que es el existencialismo. Por su nombre ya se imaginan de qué es, existencia. Pero ¿por qué esta palabra se vuelve así? Se vuelve de existencia a existencialismo. Porque cuando el realista decía que usáramos el arte para liberar a la gente, etcétera, y que esto iba a mejorar la sociedad, etcétera y tal, el realista se dio cuenta que fracasó en su misión y de hecho dejó erosionada a la sociedad porque nos dejó con dos guerras mundiales. Entonces el existencialista viene al final de ese periodo y se siente completamente sin sentido. La cosmovisión se centraba en un sinsentido de la vida. Entonces, todo acá va a ser, la vida se convierte en un absurdo, hay temas de muerte, se elevan los índices de suicidio y hay un tema de rebelión. En el existencialista se presenta frente a todo el mundo diciendo no funcionó nada, ninguno de los proyectos que tuvo el ser humano funcionó, entonces no sabemos qué hacer y se arrojan hacia una angustia. Y el arte va a comenzar a reflejar esa angustia. Vamos a tener en literatura, por ejemplo, obras que no tienen sentido para nada. Vamos a leer una nosotros este año que se llama Luz Negra, donde son dos cabezas decapitadas que están platicando y que al final no terminan llegando a nada, terminan gritando. Los spoileo desde ya,
terminan gritando frente a un teatro vacío, eh, porque están tratando de mostrar esta angustia, este desconsuelo. Las pinturas de esa época, vean. Y es famoso esta que se llama El Grito, que muestra ahí la angustia. Si se dan cuenta, aquí ya no importa el orden, la técnica, lo que nos genera, no. Aquí lo que importa es eso, vean, una angustia, un fondo ahí medio pintado con colores negros, oscuros, manchados, sucio, etcétera. Entonces, así chicos, para no quitar más de 30 minutos, porque ahorita llevamos 30 minutos, solamente regálenme 2 minutos más. Así termina este recorrido cronológico. Déjenme volver hasta acá de las épocas literarias. Ustedes tienen que ver en cuál le corresponde hacer su pintura y ustedes van a ir estudiando poco a poco. Pueden regresar a este video cuantas veces quieran. Vamos a dejar hasta aquí los movimientos literarios. A mí este tema me gusta mucho y lo vamos a ir revisando poco a poco en clase, solamente que lo quise hacer de esta manera en esta ocasión. Luego del existencialismo, cortemos ahí, punto y aparte, autores salvadoreños. A los que les toque autores salvadoreños, vamos a dibujar autores y obras salvadoreñas. Aquí se pueden pintar elementos relacionados a obras salvadoreñas. El maquiligua, los juegos tradicionales, autores salvadoreños, paisajes del Salvador, etcétera. Entonces usted va a decidir qué pinturas hacer si le toca este periodo. Puede hacer la bandera de El Salvador, puede hacer referencias a eh, geografía salvadoreña, puede hacer pintores salvadoreños o alguna obra de literatura salvadoreña, etcétera. Regreso acá, les dije 2 minutos, me quedan un par de segundos ahí. Este es un recorrido breve de las cosmovisiones de cada una de estas épocas y cómo se va relacionando la literatura, la pintura, la música, lo arquitectónico, etc. ¿Qué va a hacer usted? Acuérdese, estudiar es el periodo que le corresponde, ver algunas ideas en Google, copiar o elaborar, hacer nuevas creaciones con las cosmovisiones de esa época. Bueno chicos, pasen buen día, ha sido un gusto y me dicen después ahí si les gusta que hagamos clases de este estilo, que vamos a ir subiendo dependiendo de cómo vamos manejando, pero a mí me gusta bastante y ustedes me dicen qué tal. Cambio fuera y que pasen buen día.